Hoy, día del libro, no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja incesante. ¿Cuál es el episodio más popular de la Biblia? Adán y Eva comiendo la manzana. En la Biblia no está. Platón nunca escribió su más famosa frase: solo los muertos saben cómo termina una guerra. Don Quijote de la Mancha jamás dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. No fue dicha ni escrita por Voltaire su frase más conocida: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Hegel nunca escribió: gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Sherlock Holmes jamás dijo: elemental, querido Watson. En ninguno de sus libros, ni panfletos, ni cartas siquiera, Lenin escribió: el fin justifica los medios. Bertolt Brecht no fue el autor de su poema más celebrado, ese que dice: primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Y Jorge Luis Borges no fue el autor de su más difundido poema, ese que dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores, etcétera, etcétera. Es una forma hermosa de plantearlo. Un día como hoy, un 23 de abril de 1616, moría William Shakespeare. Quiso la casualidad que un día antes, el 22 de abril del mismo año de 1616, muriera Miguel de Cervantes Saavedra. Según el crítico Harold Bloom, el más importante de los críticos anglosajones, en su libro El Canon Universal, estos son los dos mejores escritores de todos los tiempos. Lo que hizo Bloom, una operación estética, es decir, ¿cómo que no se pueden elegir quiénes son los mejores? Hay un consenso. Hizo la tabla de los primeros 20, hizo la tabla de los 100, de los primeros 10, etcétera, ubicando entre todos esos escritores una jerarquía. Tal vez pasó por distintos idiomas y por eso le fue obligatorio incluir al Dante de Alighieri, entonces Alighieri como uno de los grandes, o incluir al Fausto de Goethe, y entonces Goethe uno de los grandes, y entonces le faltaba un ruso y puso a Tolstoy o a Dostoyevsky, y siguió avanzando y había que incluir un francés y un inglés. Pero entre los 10 mejores incluyó un escritor argentino. Entre los 10 mejores de todos los tiempos, un argentino, Jorge Luis Borges. Y entre los 20, 2 latinoamericanos, también a Pablo Neruda. Hay asuntos sobre esto. ¿Por qué serían los mejores escritores? Shakespeare y Cervantes. Hoy también es el aniversario de la muerte de otro grande de las letras, que fue el primer gran escritor del siglo de oro español, que en realidad era un mestizo porque había nacido en el actual territorio del Perú. Garcilaso, el Inca de la Vega, se le llama en la historia. En el caso de Shakespeare, dice Bloom, y podemos coincidir, porque si Dios hubiese existido, tendría las características que tuvo Shakespeare como autor. Una visión sobre el ser humano, sobre la existencia, superior a la del propio hombre, una comprensión de los defectos y de las bondades del ser humano, de la tragedia y la comedia del ser humano, superior al resto de los hombres de su época, como si Dios mirara desde un avión la humanidad y desde allí pudiera describirla. La voz de Alfredo Alcón, en un pedacito del Hamlet de Shakespeare. Es algo que detiene nuestro intento y da larga inquietud a la existencia. De no ser ello así, ¿quién podría soportar las injurias y el látigo del tiempo, la opresión de los tiranos, la angustia del amor, las leyes lentas, la crueldad con que se trata el mérito paciente, cuando todo puede terminar con un simple puñal? ¿Quién podría soportar cargas tan grandes, gemir bajo el peso de una vida que agobia, si no fuera por el temor de que existe algo más allá de la muerte, ese país desconocido, cuyos límites ningún viajero cruza de retorno? Algo que nos quebrase el brío y nos hiciera aceptar cuantos males conocemos y no volar tras otros que ignoramos. Quiso que la invención de la imprenta quiso que
la letra escrita ya dejara de ser una propiedad solamente de los que podían acceder a los originales o a sus copias, es decir, solamente los muy poderosos, y la literatura y todo lo que los mundos de la literatura contiene, esa visión de la vida humana, pudiera distribuirse en el planeta. Pero para que eso fuera una realidad más concreta, hizo falta la posrevolución industrial. Primero la invención de la imprenta, pero siglos después la revolución industrial, y después el concepto que terminó haciendo que la educación fuera pública y masiva. En un principio eran muy pocos los que leían. Cuando Shakespeare y Cervantes escribían, eran una minoría. En general, los ricos, los militares y los religiosos. Y después la literatura se expandió y llegó al mundo completo, podemos pensarlo. Hay países hoy que tienen 99% de alfabetismo, así como hay países que tienen 40 o 50% de analfabetos aún en el mundo. Y a veces viven en una misma dimensión. Estoy hablando de Cuba y de Haití, por ejemplo. Depende del modelo con que fueron formados sus ciudadanos y las circunstancias políticas de cada uno de esos países. ¿Por qué al lado de Shakespeare Cervantes es quien es en la historia? ¿Por qué son el 1 y el 2 y el 1? Porque Cervantes también escribió por encima de la lógica de la época e inventó un personaje que sigue hablando por nosotros. El que, sabiendo que va hacia la posibilidad de ser derrotado, va a dar el combate igual. Se llama Don Quijote de la Mancha y técnicamente está un poco loco. Pero está tan loco el hombre que sale a combatir aunque sepa que va a perder, aunque sepa que sus enemigos son gigantes invencibles. Está tan loco el hombre que ama a una mujer y no le importa si es linda o hermosa, porque el amor es superior a la belleza. Está tan loco, representa tan pocos o representa tantos que seguimos pensando que hay que salir al mundo a desfacer tuertos. Así es la lengua de su época, de Miguel de Cervantes Saavedra, porque si no el mundo nos devora a nosotros mismos, y si un día vamos a morir, mejor será morir de combate que morir de aburrimiento. José Sacristán, que esta semana habló muy fuertemente sobre las ideas de siempre en su vida desde España, diciendo: lamento si molesto a alguien, pero soy y fui una persona de izquierdas, haciendo un pedacito del musical sobre el hombre de la Mancha. Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo: hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Que al fin y al cabo ese será nuestro destino, el destino de la humanidad, si la pensamos bien y no la pensamos como un montón de gente consumida por el consumo, sentada en un lugar engordando para siempre. Si te parece, en el Día Internacional del Libro, hoy cuando multitudes en la Argentina van a salir a la calle con un libro, que Cervantes te queda lejano, que Shakespeare es antiguo, que es aburrido, te doy el mismo consejo que el profesor de literatura Jorge Luis Borges daba a sus alumnos en las clases gratuitas y de extrema calidad de la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: abandónalos. Si te parece que son demasiado complicados, abandona la lectura. A lo mejor te esperan más adelante, a lo mejor ni Shakespeare ni Cervantes han sido hechos para vos. A lo mejor no tenés que esforzarte porque debería ser sinónimo de placer. Ese, el profesor universitario más importante de la historia argentina, el que dio clases gratuitas que hoy son parte del legado de la cultura, la propia humanidad, en un aula en que no siempre los alumnos lo escuchaban y muchas veces lo criticaban, es en el mundo uno de los
más famosos escritores, porque incluso fue capaz de escribir quedándose ciego. En su famosísimo poema de los dones habla de esto, de las paradojas del destino, que no son solo paradojas literarias. A un genio de la literatura le llegó la ceguera y sin embargo siguió escribiendo. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. El militante político de la izquierda peronista Cacho El Cadri solía contar una anécdota según la cual se encontró a Jorge Luis Borges cruzando una avenida, la avenida Santa Fe, en el centro de la capital federal, y como Borges solía andar, era vecino de la Plaza San Martín, por esa zona, se ofreció a ayudarle a cruzar la calle, ya que estaba solo con su bastón frente a la avenida. Y mientras cruzaban la calle, le preguntó: ¿usted es Jorge Luis Borges? Sí, por supuesto soy Jorge Luis Borges. ¿Sabe que yo soy peronista? Le preguntó Cacho El Cadri con un velo de amenaza, en broma, de ironía en la voz. Estaba ayudándolo a cruzar la calle, podía dejarlo solo en mitad de la avenida. Y Borges le respondió: yo también soy ciego, señor. Como una forma irónica de respuesta a ese chiste. Yo soy peronista, yo también soy ciego, señor. La cantidad de peronistas que han leído a Borges es enorme. Entre los grandes peronólogos de la Argentina figuran Juan Sasturain, es director de la Biblioteca Nacional; Cacho El Cadri, que contaba esta anécdota; Horacio González, que le hizo numerosos homenajes en la biblioteca durante su propia gestión, y así seguiríamos hasta siempre. Alejandro Dolina, ni hablar. Un montón de gente que, independientemente del carácter gorila de Borges, que sin embargo había escrito un libro a favor de la Revolución Rusa que nunca publicó cuando era un joven adolescente, supera cualquier obstáculo que tenga que ver con lo epocal para elevarse a una categoría que es lo esencial y para siempre. Nosotros creemos en la política y en las ideas, pero también creemos en la búsqueda de comunión entre hombres que piensen o procedan de manera diferente. ¿Te parece todo demasiado oculto? Ya sé, puede ser. En 1976, Luis Alberto Spinetta escribió Los libros de la buena memoria. Esta es la versión de Fito Páez en la Biblioteca Nacional. Sueños Alcalá, desde su boca
como un ciego frente al mar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Habrá crecido un tallo en el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado tan bien que ni los sueños se cobijan del rubor. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, ya se ven los tigres en la lluvia. Mas si la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Licor, no vuelvas más, deja de reír, no es necesario más. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de